Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y esta tarde tengo el placer de presentaros a Lilia Martínez de la Maza. Lilia es cirujana hepatobiliopancreática y de trasplantes. Lilia, o sea, creo que ha sido Lo has dicho perfecto, lo has el dicho mayor perfecto. reto que he tenido para presentar a alguien, ¿vale? Bueno, ya más o menos vemos de qué vamos a hablar, de salud, pero bueno. Un poquito más de ti. Tu formación evidentemente es en cirugía general, luego la laparoscopia y del aparato digestivo. Esta parte la hiciste, pues mira, aquí en Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona, pero actualmente estás trabajando en Estocolmo, en el Hospital Universitario Karolinska, creo que lo digo bien, ¿vale? Y eres miembro de bastantes sociedades, tanto de aquí como de fuera, relacionadas evidentemente con el ámbito de la salud. La Asociación Española de Cirujanos, la Societat Catalana de Cirugía, la Societat Catalana de Trasplantament, la European Society of Organ Transplantation and the Transplantation Society. Bueno, ahí es nada, ¿sabes? Doctora En. Oye, ante todo, gracias por dejarnos este ratito compartir contigo y bienvenida, Lilia. Gracias por la invitación, Gemma. Un placer estar aquí. Muy bien. Pues nada, pues como más o menos se puede imaginar, cualquiera que nos escuche, vamos a hablar de salud. Un futuro, a ver si podemos más saludable. Si es verdad que es más saludable, no más saludable, bueno, desde tu punto de vista. Yo, así como para poner a una pincelada de entrada, percibo que hemos ido pasando de cuidarnos la salud de una forma un poco más tranquila a una sociedad que cada vez está más preocupada por un anti-envejecimiento personal y social, que a veces no sé yo si esa longevidad eterna que se está aspirando y nos va a llevar a una sociedad más saludable o más enfermiza. Tú, desde tu punto de vista, cuéntanos, Lilia, desde el punto de vista de un profesional, ¿cuáles son los grandes cambios, no solamente sociales, sino ya en tu trabajo, que has ido experimentando y viendo en los últimos años? Bueno, yo creo que principalmente el cambio grande ha sido el avance tan rápido de la tecnología. Creo que esto es lo que nos ha hecho un cambio muy fuerte y esto es lo que ha hecho quizá que también, como dices, la sociedad se ha concentrado más en ser más longevos. Y muchas veces pensamos en que la longevidad es nada más durar muchos años, pero no, también tenemos que durar muchos años y bien y saludables. Porque esto, el aumento de la tecnología, el hacer que las enfermedades que antes no podíamos resolver, ahora las podamos resolver y vivamos más años, también crea un problema social, económico, que también tenemos que llevar en cuanto a todo. Yo creo que eso, la tecnología ha hecho que no solo en la parte que me especializo yo más, que es la cirugía, sino incluso más en las enfermedades crónico-degenerativas, aquellas enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida. Ujú. Puede ser dependiendo de si hayamos fumado o que hayamos tenido sobrepeso durante la vida. Y sí creo que el haber encontrado estos factores nos ha hecho también en el sistema social a intentar llevar una vida mucho más saludable. Ok. Y toda esta cantidad de estudios que para mí es increíble, lo he visto a lo largo de mi carrera. Antes se publicaban, sí, una buena cantidad de estudios, pero es que ahora la cantidad de revistas, la cantidad de estudios publicados es inmensa. La cantidad de información es enorme. Entonces, Sí. claro, Yo de esto del data, de los estudios, me gustaría que en algún momento habláramos, no solamente desde vuestra perspectiva, sino también desde la perspectiva del paciente, porque claro, muchos estudios están abiertos. No sé hasta qué punto nos es tan conveniente a los pacientes, a las personas, estar tan informados. Automedicarnos, prever, o sea, ese Google médico, si puede quieres, ser un yo arma de pregunto. dos filos, puede ser un arma de dos filos. Es Ajá. decir, es verdad que ahora la información es demasiada, no solo para los pacientes, sino también para nosotros, pero además la información no siempre es la mejor y a veces es difícil encontrar cuál es la mejor fuente para leer estas cosas. Además, no es fácil, es decir, un médico estudia una cantidad de años. Yo puedo decir que empecé mi carrera hace 20 años, justo este año, y claro, después de 20 años uno a veces es difícil entender ciertos estudios complejos o así, o ciertas terminologías. Entonces, cuando una persona que realmente no se acostumbra a estas terminologías, a veces es más difícil entenderlo.
Es como si yo quisiera aprender de un video en YouTube cómo construir una casa. Claro, no es lo mismo. Y esto puede ser un arma de doble filo. Yo creo que es fabuloso que un paciente llegue con la información, que te pida información, que te haga Ujú. las preguntas pertinentes porque están en su derecho, lo deben de saber, es su cuerpo, es su salud, pero también no llegar al extremo en el que no le creen al médico con el que están o que Ya. puede llegar a pasar, pero que nosotros siempre estamos para ayudar al paciente. Entonces creo que es un arma de dos filos. No, no, o sea, yo lo que se puede decir y que es un poco generalizado, pero que de alguna forma en un entorno como es el de la salud, que de alguna forma siempre ha sido como ese entorno como la religión, ¿no? Un poco, si te lo crees y si no, ya te vas fuera directamente, en que de golpe la sociedad de la información nos hace ser más desinformados, o sea, no solamente a pacientes, sino que puede llegar incluso a afectar a los propios médicos por el hecho de esa acumulación de informes y publicaciones. Pues bueno, no deja de ser un riesgo a observar cuanto poco, ¿no? O sea, es verdad que ahí tenéis que estar como muy atentos a las fuentes y a la curaduría de la información Y con la la que ventaja trabajáis. es que a lo largo de la carrera y a lo largo de la experiencia, Ujú. y mientras más uno hace estudios y escribe también publicaciones, uno se acostumbra a saber filtrar la información, saber los estudios, qué sesgos tienen, qué debilidades tienen, qué no hay que creer, qué hay que tomarse con cautela. Es decir, y que claro, al final de cuentas los estudios muchas veces son estudios hechos en una población y al final uno se encuentra con un paciente específico, con un tipo de vida, con un tipo de cosas diferentes, con una enfermedad particular que no se puede adaptar a todo lo que a veces está descrito. Y también eso es ¿cómo se diría? Un challenge que podríamos tener en esta Claro, ujú. situación. O sea, me parece interesante, o sea, que bueno, a ver, que 20 años de estudios no se hacen de la noche a la mañana, o sea, que ahí os ganáis el cielo y las dos puertas de entrada, pero que es cierto que quizás una cosa importante que se desarrolla en esa cantidad de años es esa capacidad crítica a la hora de eso, de interpretar estudios y datos, ¿no? O sea, que a lo mejor tenéis una capacidad crítica más elevada que en promedio que el resto de la población, ¿no? Y bueno, eso creo que hay que ponerlo como Claro, en... en nuestro tema eso es a lo que nos dedicamos. Total. Claro, si es algún otro tema fuera de la medicina, pues quizás es más difícil interpretarlo de la manera correcta. Ya, ya, bueno, de otros temas ya a otros nos dedicamos. Lilia, Exactamente. eh, pues precisamente, ¿no? En la confluencia esa del sector salud con las tecnologías, ¿qué es lo que especialmente has ido viendo que está pasando? O sea, aparte de eso, publicación de muchos estudios, pero ¿qué avances o qué enfoques de innovación te están llamando más la atención? Yo creo que es que los avances son inmensos. Es como Ujú. si estuviéramos en una carrera. Esto va a 1000 por hora. Pero yo creo que lo que más está repercutiendo ahora, principalmente quizá después de COVID, es esta parte de la digitalización de las cosas. Es Ujú. decir, que ahora ya contamos con pues, aplicaciones para todo, en donde puedes entrar a una aplicación y quizá tener una consulta por video con tu médico. Quizá antes era algo que se escuchaba remotamente en sectores privados, pero es verdad que después del COVID es algo que nos hemos tenido, es decir, ha sido un poco a la fuerza, un poco a Ujú. la fuerza que nos hemos tenido que adaptar a esto. Y si te soy honesta, al principio, pues es difícil, porque ¿cómo va uno a valorar de igual forma a un paciente que uno ve por video o que uno ve por llamada? Pero bueno, nos hemos tenido que adaptar a esta situación. Entonces, claro, por un lado, para ciertas personas es algo perfecto, increíble para las personas jóvenes, pero por otro lado, nos encontramos a las personas más mayores que no tienen esta accesibilidad a la tecnología, que pierden las visitas, por ejemplo, porque no leyeron bien los mensajes o porque les llegaron por mail. Es decir, que no es tan fácil adaptarlo a todas las edades. Y para mí yo creo que esto es uno de los cambios más impresionantes que he visto. La cantidad de visitas quizá médicas en persona ha disminuido
no sé, Wow. yo creo que un 30%, es increíble, o sea, una cosa que quizá nunca nos los hubiéramos imaginado y que tiene sus ventajas para ciertas cosas, pero que no podemos olvidar que se tiene que seguir según la patología, según el tipo de visita. No es lo mismo tener una persona que voy a operar, que es la primera vez que lo voy a encontrar, verlo por teléfono, no sentir, a ver cómo está, si tiene cirugías previas, si tiene algún tumor, si le palpo alguna cosa que es anómala, que tengo que también tratar en la cirugía, a un paciente que simplemente le estoy dando el seguimiento para un control de alguna cosa. Claro, hay que saber filtrarlo y esto es lo que tenemos que perfeccionar más. Tú has dicho, Eh, para mí es clave lo que acabas de decir, el saber filtrarlo. O sea, es un poco más temas que no es que sean únicos de este sector, pero bueno, personalmente creo que es un sector en el que nos debería preocupar mucho más a todos, porque estamos hablando de nuestra salud, ¿sabes? O sea, y, bueno, de la salud nuestra, la personal y la de la sociedad, que al final sociedades enfermas no dejan de ser sociedades poco sostenibles, ¿no? Pero bueno, tú misma lo dices, ¿no? El acceso a la tecnología no está por igual, con lo cual no es una tecnología inclusiva por igual para todo el mundo. Y luego el trato personal, tanto y que se habla de que al final las tecnologías están acercándose a una personalización completa, a veces más bien tengo la sensación de que te despersonaliza, porque claro, o sea, entras en un grupo, en un colectivo, pero no se tiene a lo mejor una particularidad en concreto de tus necesidades en cuenta, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? O sea, igual hay un colectivo de gente que se tiene que operar, pero ese colectivo no son todos iguales, evidentemente, ¿no? Para nada son todos iguales. Y esta es la parte en donde puede que haya 1000 estudios, puede que haya 1000 Mm. normas a seguir, protocolos, porque son importantísimos para la seguridad del paciente, pero aún así un médico tiene que saber adecuarlos a cada uno de los pacientes porque ninguno es igual. Ya. Cada persona es diferente, tanto psicológicamente, físicamente, es verdad, varía poco quizá, pero nos tenemos que adaptar como médicos a que cada persona es única. Entonces, ¿qué pasa con esto de la personalización? Esto va un poco más en relación a que cada vez estamos encontrando terapias, viene más a la individualización de la terapia, es decir, a intentar encontrar cosas que solamente afectan a esa persona. Entonces, por ejemplo, esto viene muy relacionado, todo ha empezado con el cáncer, por ejemplo, con las enfermedades genéticas, es decir, Ok. a encontrar el gen específico que está mutado en el tipo de cáncer de colon que tú tienes para poder darte el mejor tratamiento, porque claro, cuando se da la quimioterapia actúa y mata todas las células en general que se reproducen rápido. Y esto puede tener repercusiones, como se te cae el pelo y todo. Claro, estos avances han llevado a que esto ataca precisamente solo a aquellas células que tienen esta mutación. Pero claro, esto no quiere decir, está individualizado al tumor, está individualizado al gen, está individualizado a esto, pero se nos olvida a veces que la parte personalizada es hacia el paciente, es la calidad de vida del paciente, es todos estos detalles que no se nos pueden olvidar como médicos y a veces es tanto lo que hay, tantas cosas administrativas que nos van llenando cada vez más, tanta cosa que no, que nos, a veces se puede enfocar uno más a esto, qué tipo de gen tienes. Claro, yo te voy a ofrecer la mejor terapia para ti. Esto es maravilloso. Individualizar las terapias es increíble para tratamientos génicos, para cáncer, pero sin olvidar Ujú. el, la persona. Entonces, muchas veces es por eso que caemos en esta cosa de sí, personalizado, pero despersonalización, ¿no? Lo que pasa es que es individualizado a la enfermedad, pero Actualizado puede a la tender enfermedad. a perder la atención a la persona. Wow. Es interesante, ¿eh? Es muy interesante porque, claro, aquí va a abrir yo otro meloncito, pero ya me lo estás como medio resolviendo, ¿no? O sea, bueno, tenemos ahí toda una línea de avances tecnológicos vinculados precisamente a eso, a la edición genética, a las biotecnologías, la edición, lo de CRISPR, todo esto. Brutal. O sea, yo lo veo y todavía es que me hago cruces de las cantidades de cosas importantísimas que se nos pueden venir de ahí y sin tener la capacidad que tú tienes de imaginármelo. Pero claro, o sea, ¿cómo se puede compatibilizar? Bueno, si quieres, aparte de decirnos cosas que pueden pasar con esas tecnologías para que nos las podamos imaginar,
la otra para mí importante es cómo se puede compatibilizar esa atención personal humana con esa individualización más vinculada a la tecnología que puede tener la terapia con estas tecnologías. Yo creo que se puede. Es un gran reto, pero siempre se puede, porque no nos podemos olvidar de la parte del paciente. Lo que pasa es que a veces es tanto, incluso la presión que el sistema de salud mete a los médicos, que a veces es imposible hacerlo tan detalladamente. Es decir, tener una visita por cada paciente cada 15 minutos es imposible por más que queramos hacer que eso sea de total calidad y personalizado. Por lo cual es un reto que va más allá del médico, creo yo. Va más allá, a lo que me refiero es que tiene que ser el sistema de salud el que tiene que también adaptarse a no olvidar esta parte, porque al final la despersonalización es volverse un número, es Ujú. volverse cuántas operaciones tenemos que hacer, cuántos, es decir, y al final de cuentas es el paciente. Por lo tanto, ahora empiezan a surgir, que a mí me llama mucho aquí la atención en Suecia, en Estados Unidos es más porque hay una medicina muy defensiva, que se protegen de que el paciente demande o todo esto. Pero aquí, por ejemplo, toda esta parte de la seguridad del paciente, de ver de muchos cuestionarios de calidad de vida, de que tienen entrevistas, de que ellos pueden entrar al sistema digital y dar opiniones sobre los médicos, sobre el sistema, qué falta. Pero bueno, a pesar de eso, no nos quitan a nosotros el trabajo administrativo. Y creo que uno de los grandes retos es reducir al médico la parte burocrática y la parte administrativa. Es decir, que realmente nos podamos enfocar más nuestro tiempo a la atención. Otra de las cosas importantes, creo yo, es que esto ha cambiado también mucho a lo largo de los años, a mejora, que el médico tenga también mejor calidad de vida para tratar mejor al paciente, que no sea una persona que ha estado despierta 24 horas y que al día siguiente tiene que atender a pacientes. Ujú. Esto reduce la calidad y la personalización de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, creo que son grandes retos y la cantidad de información. Pero esto te digo que yo creo que va a grandes escalas. Total. A tener a alguien que pudiera reducir estas informaciones a protocolos para cada hospital, para cada población. Claro, ahí es hacer estudios para tu tipo de población, si lo mismo que publicaron en los Estados Unidos es aplicable aquí o a África. Claro, Ujú. esto es cada paciente. Ya, ya, Entonces, ya, a ya. veces pero es un gran reto, pero se puede. Siempre hemos pedido con tanto, pero se puede. Lo que pasa es que creo que los pasos son a niveles más, De más escala grandes. grande, sí, de sistema, no, no, estoy de acuerdo y es increíble, ¿no? Porque al final, como sistema, o sea, también tiene esas particularidades de que en cada sitio, por decirlo de alguna manera, la salud se afronta de una manera diferente, ¿no? Hay sitios que la salud Totalmente. de prevención es más alta, en otros es más una salud de, bueno, o sea, tienes un dolor, pues vamos a atacarlo, pero no hay tanta prevención. En otra, pues bueno, sí que es verdad que se hace más participativo a la comunidad, al paciente. O sea, bueno, lo que tú dices en Estados Unidos es más, o sea, que no me pongan una demanda. Bueno, luego ya estaría además el modelo de Médicos, sistema médicos, sanitario privado o público, ¿no? Que ya ahí, bueno, es todo un mundo por hablar. no, Eh, la verdad que si algo puedo decir es que el sistema de salud de España, aunque siempre todo es mejorable, es verdaderamente bueno y la capacidad que tiene. O sea, aquí, por ejemplo, en Suecia, el sistema de salud el sistema primario no tiene ni siquiera la mitad del presupuesto del que tiene el nivel terciario, por lo cual, cuando a lo que tú debes de actuar para prevenir que un paciente tenga una enfermedad más complicada es a nivel preventivo y aquí no lo priorizan, pero claro, ahora lo están priorizando más porque se han dado cuenta del problema, pero verdaderamente, y aquí tienen que pagar cierta cantidad por todos los estudios, por todas las visitas, por todas las consultas. Claro, creo que uno hay que valorar realmente en España el sistema de salud que se tiene, que a pesar de que a veces se tarde, si tú tienes el cáncer más complicado que hay, la cirugía más complicada que hay, eso te lo incluye absolutamente todo. ya, Entonces, claro, sí, es importante. a pesar de las desventajas, creo que es uno de los mejores que, en los que me he encontrado.
Bueno, Ujú. bueno, nos da un aliento, ¿eh? Nos da un aliento a los de aquí, Sí, aunque al resto sí, no sí, sé, pero sí. al menos a los de aquí nos da un aliento. Pero bueno, siempre, Eh, siempre hay margen para mejorar, claro. Mira, volvemos otra vez, porque al final, claro, o sea, no podemos desvincularnos de esas tecnologías, ¿no? Tú, por ejemplo, has hablado de cómo reducir los aspectos más burocráticos. Pues mira, yo creo que ahí que se está trabajando tanto en la automatización, pues a lo mejor sí que realmente sería donde abordar esa automatización para daros tiempo a realmente la parte de cuidados y de atención, ¿no? Y bueno, siguiendo con las tecnologías y la parte esta de prevención. ¿Cómo ves tú, no sé, también ventajas, inconvenientes, en el sentido de toda esa corriente cada vez más grande, que también va vinculada evidentemente a la medicina preventiva, de predicción de enfermedades a través, pues, de dispositivos, pues smart gadgets, o sea, cosas más personales e incluso otras más profesionales? ¿Cómo ves tú que está evolucionando eso y si es positivo y hacia dónde puede ir? Yo creo que todas las tecnologías que puedan llegar a aparecer, todas son positivas, pero tenemos que tener cuidado al hacerlas, al abarcarlas y a no correr con ellas, porque luego el ser humano crea algo, corre y luego nos topamos con el problema. Entonces creo que deberíamos de prever más. En esta parte sería, es decir, que la tecnología encuentre cosas que podamos predecir mediante un gen, si vas a tener cáncer de ovario o no, y que podamos quitar los ovarios antes. Es Ujú. decir, podamos congelar los óvulos de esa persona porque es una chica que tiene, no sé, 25 años, que ya sabe que va a tener cáncer de ovario porque tiene un gen determinado y que entonces se pueden preservar los óvulos, le podemos quitar los ovarios y después va a poder continuar teniendo bebés. Es que esto es increíble, que la tecnología nos lleve a esto, a una prevención individualizada, es maravilloso. Por lo cual, nunca, creo que nunca hay que quitar, yo creo que la medicina preventiva es la más importante, el poder prevenir que se formen las enfermedades. Por lo cual, la medicina predictiva, que es aquella que intenta predecir con precisión lo que Ujú. va a pasar, sería ideal. Ideal porque entonces también cada uno. Obviamente con sus cuidados porque también no es fácil decirle a una persona que tiene cierta enfermedad, que la va a tener y que esa persona tenga que decidir en base a ello. Es Claro. decir, si te va a dar una enfermedad de Huntington que tiene tu papá, saber que tú seguramente lo vas a tener, que es una enfermedad neurológica degenerativa y que sabes Total. que no hay tratamiento. Es decir, no en todas las enfermedades es fácil, pero creo que el poder prevenir una enfermedad, al menos esa persona puede decidir no tener más hijos y así no pasarle. Es decir, cada quien. Pero yo creo que la tecnología que nos está llevando a esto es maravillosa. Mientras más podamos prevenir, mejor. Mientras más podamos predecir, mejor. Sin olvidar que cada paciente es único y sin olvidar que somos personas también, todos. Sí, es que ahí también me abres otro melonazo. O sea, no nos va a dar tiempo a escarbar en cada uno de ellos, pero bueno, los dejamos aquí como abiertos para que la gente piense. Y me parece como bastante interesante lo que estás, bueno, bastante no, es que es muy interesante al final lo que estás poniendo encima de la mesa, que es todo lo que tiene que ver con los datos sensibles, ¿no? O sea, con la privacidad, ¿no? O sea, el hecho de poder decidir como persona, si yo quiero o no quiero que esos datos estén no solamente en un sistema, sino que me los digan. O sea, en el sentido de tecnologías, pues eso, ¿no? Como la biogenética o la tecnología La predictiva. transparencia. Sí, o sea, cuán ético es, cómo se está trabajando eso, qué marcos legales, éticos hay detrás de todo eso, o todavía está pasando como en otros sitios que están avanzando las tecnologías más rápido de lo que avanza la parte del marco legal. En algunas cosas, quizá como en el Internet, esto se generaliza a toda la parte del Internet, no tenemos aún todas las legalizaciones suficientes, creo yo. Y la parte ética, yo creo que todavía no estamos preparados, por ejemplo, como las aplicaciones en las que los pacientes pueden participar, qué tan ético es que una aplicación de una farmacéutica lo use y que entonces sí pueden tomar, que les paguen, es decir, eso no es ético, es decir, que las mismas cosas éticas que ya existen se deben adaptar Ujú. para esto. Pero en cuanto a la transparencia, yo sí creo que todo paciente tiene el derecho de saber lo que es suyo.
cada persona tenemos el derecho de que las cosas sean transparentes hacia nosotros. Y en esto creo firmemente. Es decir, de hecho, por eso es que se permite que todos los pacientes puedan pedir la historia clínica completa. O sea, tú puedes pedir los papeles, si son necesarios, de todos los papeles que tienen acerca de ti. Entonces, esto es la transparencia. Ujú. Obviamente hay países que lo tienen más abierto que otros. Por ejemplo, aquí tú puedes entrar, en Suecia, tú puedes entrar a una página y tú encuentras toda la información que tú quieres. Y de hecho, aquí el paciente puede decidir también negarle ciertos datos que vean los médicos, lo cual o sea, llega a tal extremo que esto es, claro, esto es desventaja para el paciente porque a veces no podemos ver las cosas nosotros ni Sí, siquiera. sí, Lo sí. esconden tanto hacia todos que ni siquiera nosotros lo podemos ver. Y esto, cuando llega un paciente a urgencias, si tú no sabes los datos, igual el paciente está inconsciente y no te puede decir lo que tiene. Sí, yo Entonces, claro, escuché una conferencia súper interesante que hablaba precisamente de la cuestión del género, el sexo-género y los datos, pues, con los datos biológicos de la persona y cuánta relación tiene eso con la capacidad de, bueno, de eso, de sistemas predictivos de salud o de sistemas sanitarios que, bueno, que al final acababan diciendo que el respeto por la condición de cada uno está, pero que recomendaban que cuando se dieran los datos de con qué sexo habías nacido tú, ¿sabes? En el sentido de estas por las enfermedades que se pueden derivar solamente por esa condición, ¿sabes? Es muy interesante, exactamente. Y no solo total. la parte de género, pero tener alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, Sí, 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 sí. como VIH o como virus de hepatitis, estas cosas, claro, no las tiene por qué ver nadie más. Pero la persona que te va a atender, que te va a operar, que puede tener un riesgo, yo creo que todas estas cosas son permisibles. Pero yo creo que el paciente siempre tiene derecho a saber la información. Y creo que como médicos debemos de siempre intentar dirigirnos de primera mano al paciente. Obviamente hay casos muy difíciles en que el paciente tiene demencia o alguna cosa que sabes que esa persona no está en sus cinco sentidos, no lo puede entender, no lo va a entender. Entonces uno pues abarca a la familia, pero eso es porque legalmente no tienen el poder para hacerlo. Pero yo creo que en ese sentido la transparencia debe ser lo más importante. El paciente tiene todo el derecho a saber lo que quiere. ¿O Bueno, ya no? hemos Sí. pasado, pues no sé, por unas cuantas tecnologías, ni que sea así las pinceladas, pero bueno, o sea, para rascar más ya podemos en otro momento. Pero me queda uno también importante y que creo que te afecta muy directamente, ¿no? Que es la parte de trasplantes, de cirugía, ¿no? Ahí entiendo que una de las tecnologías clave en este momento y de cara al futuro es la robótica, ¿no? ¿Qué me puedes contar? ¿En qué punto estáis? Qué estás experimentando, Lili, ahora mismo? Bueno, la verdad es que eso creo que ha sido otro de los cambios. A mí quizá no me tocó vivirlo porque fue un poco antes de que yo fuera cirujana. Ya me tocó vivir una etapa en la que la cirugía mínimamente invasiva ya era una cosa Una realidad. que estaba una realidad. Pero bueno, me tocó trabajar con las personas que la empezaron en España, que la empezaron en México, es decir, con aquellas personas que se encontraron con los grandes retos de utilizar una nueva tecnología. Y esto a la cirugía, a la cirugía general al menos lo ha cambiado completamente, completamente. Es otra cosa y para el paciente, para la recuperación, es que no hay color. Y claro, ya nosotros nos hemos encontrado con las dos, tanto abierta como mínimamente invasiva. Y dentro de la mínimamente invasiva es cuando viene el robot, que es como lo último que existe. Y esto es increíble. Ya en la cirugía mínimamente invasiva se puede hacer prácticamente todo, pero en el robot tiene como unas manos, entonces el movimiento que yo tengo en las manos con la cirugía abierta, lo tiene también el robot. Entonces, claro, el problema es el costo, pero lo que se puede hacer con los trasplantes en general es el donante vivo. Yo creo que donde más afecta es tener el órgano y ponerlo. Entonces, tanto en Asia, que son los más expertos en el trasplante de hígado, por ejemplo, de donante vivo, usan mucho el robot para implantarlo. Ahí en Barcelona y en otros lados del mundo usan mucho el robot para implantar el riñón. Pero bueno, puede ser el futuro. Es mucho además el futuro de la cirugía de hígado y de páncreas, por lo mismo, por la complejidad, eh, que no quita que se pueda hacer por la paroscopia perfectamente.
Ujú, pero la ventaja, por ejemplo, ahora, que es maravilloso, es hacer unos modelos tridimensionales que los tienes físicamente ahí en el robot en 3D, que se moviliza con él. O sea, esta tecnología, porque la clave de la cirugía de hígado es tener esta capacidad mental de 3D y no ujú. todo el mundo la tiene. Entonces, si la cirugía hepática era compleja, teniendo estos diseños en vivo, porque antes se imprimían los modelos y todo en estas impresoras de 3D para un poco tener impresos, pero ahora con esto el modelo puede ser real, o sea, en tiempo real. Y esto es un futuro increíble. Aún no es una realidad, pero se están haciendo estudios. Yo lo he vivido los prototipos y creo que tiene, ahora mismo está en pañales, pero creo que tiene un futuro enorme. El poder tener la realidad virtual ahí en la cirugía para tener la imagen que se hizo del tumor por la tomografía que se hizo antes, en perfecto diseño con lo que estás viendo en tiempo real. Obviamente sin olvidar que al final somos los cirujanos y somos los que tenemos el control de todo, Ya, 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 ya. Pero bueno, o pero sea, es una yo, ayuda. no, Las no, pero bueno, al tecnologías es final una herramienta. a mí me parece interesante y ahí sí que estoy súper por la labor. Al final el robot es un arma, es una herramienta precisa, es una herramienta que no se cansa, o sea, tiene unas ventajas que complementan, no digo que sustituyen, sino que complementan a la persona, ¿no? Al ser humano, al profesional. Ya no Es te una quiero. herramienta. Sí, o sea, exacto, ¿no? O sea, ya no te quiero contar, no, yo, o sea, soy cero o sea, soy cero creyente de que nos van a sustituir, o sea, no por ahí, desde luego a mí no me No, convence, es imposible pero porque el una de complemento las sí lo veo complicaciones, brutal, ¿sabes? Sí, sí, dime. no, porque si pasa una complicación y tenemos que abrir, el cirujano tiene que estar ahí. Ya, De hecho, la gente dice, bueno, la cirugía a distancia, sí, pero un cirujano tiene que estar ahí. ahí Es presente, decir, uno claro, podrá invitar al que es experto en esto y que esté al mismo tiempo contigo en la distancia, pero uno ya, no puede estar lejos del paciente por cualquier complicación que pueda suceder. brutal. Y Bueno, así con todas las tecnologías. claro, o sea, es que, bueno, eso me ha llevado, pues esto, ¿no? Bueno, a confluir con todo lo que es la realidad aumentada, realidad virtual, o sea, que me refiero, o sea, la capacidad de crear modelos 3D, o sea, imagino que sí, que tiene que ser, o sea, para alguien que está metido en ello, que ya sabes que yo, o sea, soy un poco miedosa en todo ello, o sea, pero que tiene que ser alucinante, ¿no? O sea, tiene que ser un campo por explorar, o sea, hay una apertura de, también hasta de mente, ¿no? De decir esto, cómo va a cambiar nuestra profesión, ¿no? Brutal. No sé si al punto de que llegaremos a ver operaciones en el metaverso, yo eso ya te lo dejo, si tú quieres No, aportar algo, ¿sabes? sí. No, la verdad es que, y eso, a ver, el robot es una herramienta que todavía falta porque es muy caro, pero la laparoscopia también, es decir, que no hay que olvidar que ya tenemos una herramienta en la que también se están desarrollando las mismas cosas, las mismas de 3D, realidad virtual, y quizá en el robot será más fácil porque es un instrumento que lo junta todo, pero que todas esas cosas existen y también se están desarrollando en temas más económicos como es la laparoscopia y que no podemos quitar eso porque también todo se puede hacer con la laparoscopia. O sea que son, como Bueno, dices, herramientas, no van a suplir a nadie, pero es que yo creo que el médico debería, o sea, yo creo que hay un mito en que quizá antes el médico tenía miedo a que algo lo supliera, pero mientras más ves estas tecnologías, aplicaciones y cosas de estas, te das más cuenta de que jamás te va a suplir. Te ayudará en el sentido a clasificar cosas y hay que tener cuidado de no perder al paciente y las cosas importantes. Pero el médico no lo va a suplir porque al final de cuentas la decisión tiene que ser tomada por el médico. Habrán algoritmos que nos ayudarán, habrán cosas que nos ayudarán, estadísticas, fórmulas, pero al final de cuentas lo que es la integración de todo. Por suerte tenemos tantas herramientas que nos ayudan a tomar la mejor decisión. bueno, me voy a quedar con esta frase final que me encanta, que al final es, al contrario de lo que se podría pensar,
para estos futuros más cercanos, lejanos, mientras más tecnología haya, no tenemos que sentirnos amenazados, sino que más percibís en ese sector, y supongo que cada vez habrá más sectores, que más imprescindibles sois, porque al final vuestra capacidad de decisión y vuestra tarea es más imprescindible. Y Eh, no hemos olvidar, pasado, solamente quiero decir, sí, no dime. olvidar esa parte del paciente, de la ética, de la protección, es decir, que todo lo que podamos desarrollar siempre tiene que tener como primer objetivo el paciente, cuidando las cosas éticas siempre y cuidando la salud al final. Es el principal, desde luego. Bueno, somos los principales porque todos en algún momento, estemos en el lado que estemos, hemos sido pacientes y lamentablemente seguiremos siéndolos en algún momento. Lilia, Incluso hemos nosotros. pasado por un montón de cosas, o sea, al que le haya parecido poco, creo que se han abierto un montón de melones y tecnologías. Darte las gracias, de verdad, me parece apasionante lo que estáis haciendo. Y nada, mucho ánimo y para adelante, que nos tenéis que curar a todos. Tenemos que ser unas sociedades mucho más saludables para ser sostenibles. Muchas Sí, gracias, depende Lidia. de usted, depende de todos, del Sí, paciente, del sistema, de nosotros, pero el más importante es el paciente. Ahí vale, está. te lo Ujú. agradezco. Te envío un besazo Y muy te grande agradezco. y Igual. muchas gracias. Un abrazo, cuídate. A ti, a Chao. ti. Chao.